Bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan en Dilo al Mundo, a la familia en la sangre de Jesús, que programa a programa nos siguen. Igualmente a la gente que sea nueva y que se esté sumando. Es un placer estudiar la palabra de Dios. Estamos con el libro de Apocalipsis, nos toca parte del capítulo 2 y para esto nos acompaña el pastor Mark Chambers. Muchísimas gracias por su compañía en este estudio. Muchas gracias, hermano Caleb. Es un gran placer para mí, para acompañarte y nuestra audiencia también. Que Dios acompañarnos en forma especial hoy. Bien. Estamos siguiendo un libro que está terminando de escribir Noé sobre el Apocalipsis. Y a propósito de esto, una vez entré a la oficina de Noé y en esas pequeñas charlas de segundos, Noé me dice, estoy viendo en el Apocalipsis como una llave que abre toda la Biblia, una llave que relaciona, una llave que le da un mayor sentido a toda la Biblia. Y al comenzar a investigar Apocalipsis, me dice, bueno, te voy a pasar el libro que ya está en su etapa final, para que lo vayas viendo, para que veas si tenés alguna opinión que darme o algo. Y la verdad que debo decir, estoy pensando lo mismo que pensaba Noé, que es una llave que abre toda la Biblia y que la relaciona de una manera que nos da un significado mayor al que venimos comprendiendo hasta ahora. Me pasa ahora, por ejemplo, cuando estamos estudiando las iglesias, y uno las había estudiado y había comprendido varias cosas, pero ve que se abren nuevos panoramas y que se relacionan desde Génesis con toda la Biblia. No sé qué piensa usted, Mark. Sí, creo que es maravilloso la interconectividad entre los diferentes libros de la Biblia, aunque tiene diferentes escritores. El autor es el mismo, el Espíritu Santo. Así es. Y especialmente entre Apocalipsis y Génesis. Y ciertos otros libros, ¿no? Por ejemplo, dependemos mucho de los escritos de Daniel, a veces otra literatura apocalíptica como Isaías, Zacarías, sí, Salmos. Ezequiel. Y entonces hay una interconectividad entre Apocalipsis y los otros libros. Pero sí, cuando aplicamos y cuando miramos el libro con una actitud correcta y dejo que el libro mismo habla, encontramos cosas que quizás aparte de eso no vamos a ver. Y quiero decir que yo había aprendido entre los años que siempre es necesario leer el libro. Y cuando yo digo eso, yo estoy escuchando el eco del Espíritu Santo diciéndome, lee el libro. Lee el libro. Y no entendía, yo estaba buscando un libro. Pero el libro que él está hablando es el libro. Que en el pasado yo quería hacer un estudio de Rey del Norte y Rey del Sur. Y estaba buscando en mi biblioteca un libro que podía ayudarme en eso. Y por 2 semanas había un eco en mi conciencia, lee el libro. Y finalmente cuando llegó a entendimiento, ¿cuál era el libro? Era Daniel. Entonces lo mismo. Cuando leemos, muchas veces cuando estudiamos profecía, estudiamos con un montón de comentarios. Y no realmente estamos familiar con el libro en sí mismo. Yo creo que ya había llegado por mí personalmente a un lugar donde yo creo que para realmente tener un entendimiento que
es guiado por el Espíritu y que es personalmente, que yo puedo hablar con convicción personalmente, es necesario que lea el libro. Lee el libro sin comentario, no estoy menospreciando y necesitamos y pueden ayudarnos mucho. Pero a veces, por el hecho que no leemos en contexto o por leer y por la interrupción de los muchos comentarios y eso, perdimos el contexto. Y eso es el clave de una lectura simple y humilde de cualquier libro. Permanezca o guardamos o preservamos el contexto histórico, el contexto gramático, histórico. Y eso es importante, porque si estamos en nuestra interpretación, si estamos interpretando afuera del contexto gramático y histórico, quizás más probable gramático. Entonces, cuando leemos, vamos a ver, pero no es posible ese tipo de interpretación. Ese tipo de interpretación tiene una debilidad porque está fuera del contexto general del libro. Y no había visto. Y justo estoy ahora leyendo Apocalipsis con mi familia en nuestra lectura bíblica y llegamos al último libro por la segunda vez. Y justo comenzaba a ver, pero hay problemas con esta interpretación que tenemos, que yo tuve, porque está imponiéndose equivocadamente sobre el contexto o el fluye de la lectura mismo. Entonces, yo creo que ese es también un aspecto que Noé ha tratado tiene una apreciación por eso también. Sí. Sí, nada reemplaza a la digestión que tenemos que hacer personal cada uno de lo que la Biblia dice. Y tenemos que hacer como los bereanos. Todo material tenemos que comparar con la Biblia si realmente está bien o no. Muchas veces hay materiales en el Ellen G. White, me está pasando a mí con el libro de Noé, que nos adelantan un montonazo porque nos abren la lupa de una manera que quizás no estamos en condiciones de hacer. Pero esto no quita de ninguna manera en que por nosotros mismos tenemos que ir a la Biblia y desde la Biblia misma corroborar todo el material que existe. No podemos abstraernos, si bien no es el tema del programa, de la situación del mundo en que vivimos. Wow. Desde todas las épocas, desde Adán, desde que el hombre muere, sabemos que es importante llegar a estar a cuentas con Dios, para que cuando nos toque el momento, poder descansar en paz y haber dejado para nuestros hijos, para nuestra familia y para todo lo más amplio que pueda llegar nuestra influencia, un sabor de vida para vida. Un ejemplo de haber ido a Jesús. Que la gente que nos rodea vea en nosotros alguien que va a Jesús, que se nutre de su amor y entonces es el mayor ejemplo, el mayor capital que podemos tener y dejar en nuestra vida. Pero cuando vemos que el fin se acerca, sin volvernos locos, sin poner fechas, sin nada por el estilo, tenemos una doble responsabilidad, en especial sobre la gente que no conoce, en especial sobre nuestros familiares. Dios nos ha dado esta mecánica de la salvación no para tenerla para nosotros, sino para comunicarlas. Es la forma en que Dios ha elegido para podernos dar más a medida que lo vayamos compartiendo. Vemos que esta semana pasada han habido terremotos muy importantes en Marruecos, han muerto miles de personas, han habido huracanes en Libia, también han muerto realmente
muchos miles de personas. Vemos que hay guerras, dice guerras y rumores de guerras. Vemos que hay rumores de mayores guerras. Hay amenazas por muchos lados que muestran que este mundo se resquebraja, que este mundo no va a ser eterno, que a este mundo le queda poco tiempo. Y Dios en el Apocalipsis nos abre los ojos a prepararnos, porque Él viene pronto a buscar a su iglesia, Él viene pronto a buscar a sus hijos. Y en el Apocalipsis nos hace un diagnóstico de las cosas que vivimos, de las cosas que estamos fallando, y nos motiva a superar, nos motiva a ser vencedores. Ese al que venciere que dice en cada iglesia, no es que en nosotros mismos esté la solución o esté la victoria. La victoria está en Jesús. Jesús es el que venció. Él nos invita a compartir esa victoria, nos invita a cooperar con esa victoria, nos invita a hacerla nuestra, esa victoria tan hermosa que Dios nos ha dejado. No es una predestinación, pero es algo parecido. Dios nos ha destinado a la vida eterna, nos ha destinado a ser sus hijos, nos ha destinado a algo mucho más lindo que lo que este mundo temporal y miserable nos ofrece. Nos vamos a introducir en el programa para tener la seriedad que necesitan estos temas. Elegimos un texto de Isaías 33, que dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugios. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Resalté esto del que cierra sus ojos para no ver cosa mala, haciendo un paralelismo con tus ojos verán al Rey en su hermosura. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, le quiso mostrar todos los reinos del mundo en su mayor aspecto de gloria para tentarlo. Dice que Jesús no quiso mirarlos, no quiso permitir ni siquiera que la tentación viniera a su mente. Bienaventurados los puros en corazón, porque ellos van a ver a Dios. Y los que no somos puros de corazón, porque en este mundo estamos contaminados, tenemos que ver al Rey en su hermosura y no sacar nuestra vista de ahí. Eso nos va a ir limpiando el corazón, si no, no hay forma. Esa es la conexión entre la pureza y la visión del Rey. Entonces, para los que que saben que no son puros, es un llamado a mirar el santo. Amén. Y así vamos a ser purificados. Esto de quién habitará en el fuego consumidor, en las llamas eternas. O sea, Dios, dice la Biblia, es fuego consumidor para el pecado. Ningún pecador puede estar delante de Dios y no ser consumido si no ha recibido ese ropaje de lino fino, ese corazón nuevo, esas ropas emblanquecidas en la sangre del Cordero. Entonces, con este sentido de la santidad a la que Dios nos llama y a la que Dios nos quiere llevar, es que vamos a empezar nuestro estudio de la iglesia de Pérgamo. Habíamos visto con el
con el pastor Mark el programa pasado, la iglesia de Efeso y la iglesia de Esmirna. No sé si brevemente nos quiere hacer un resumen de estas dos iglesias, para ponernos en contexto. Jesús dejó cartas primero a Éfesos, que era una iglesia con mucha comendación. Él tenía muchas cosas buenas para decir sobre Éfesos. Era una iglesia de mucha fidelidad, de mucha pasión por lo que es correcto, un odio para lo que es malo, pero su dificultad es que había perdido su primer amor. El Señor advertirlos, da a ellos un consejo para vencer y una promesa. Básicamente eso era el mensaje a Éfesos. Después viene Esmirna, que es una iglesia que se sacrifica por Dios. A la iglesia de Esmirna lo que Jesús hace es motivarla, es darle ánimo, porque realmente es una iglesia que sufrió la persecución y la muerte, y Jesús le dice en resumen que no se haga problema por esta persecución y por esta muerte, porque lo importante no es esta vida miserable, sino lo importante es poder dar un testimonio que sea para la eternidad. Y que para Dios no es un problema la muerte temporal que podemos llegar a sufrir, porque Él es el que nos creó, Él es el que nos da vida y Él es el que nos puede recrear y dar vida nuevamente cuando Él venga. Y entre la muerte, cuando muere un hijo de Dios, y la venida de Jesús, es como un segundo, porque cuando el ser humano muere, dice la Biblia, está como durmiendo, digamos, no pasa el tiempo para él. Y bueno, ahora venimos a la iglesia de Pérgamo, y es un tiempo difícil que se abre para la iglesia. La iglesia de Pérgamo tenía características distintivas. Pérgamo era una ciudad a la que se habían ido los sacerdotes de la antigua Babilonia, cuando fue tomada por los medos y persas, y allí habían construido sus templos, habían desarrollado su religión de Babel, digamos, su religión babilónica. Había varios templos construidos para emperadores, o sea, se adoraba a seres humanos. En la ciudad de Pérgamo tenía las características de una ciudad donde se adoraba al diablo, donde mora Satanás, dice aquí. Y tiene también un lapso de tiempo al que representa esta iglesia de Pérgamo, que es desde el 313 hasta el 538 después de Cristo. Este periodo que atraviesa la iglesia cristiana y que Dios la hace, digamos, reflejarse en la iglesia de Pérgamo, es cuando la iglesia deja de ser perseguida, que era una iglesia limpia, una iglesia que estaba permanentemente buscando a Dios y teniendo a Dios como lo preeminente en su vida, a una iglesia que se queda tranquila, que se queda en una aparente paz, que negocia una paz, pero no negocia esa paz con Dios, esa paz la negocia con el diablo. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 2 sobre Pérgamo? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe a los dirigentes de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual.
Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, que nadie conoce, sino el que lo recibe. Mark. Interesante cómo Jesús envió el mensaje a la iglesia en esta ciudad de Pérgamos, hablando principalmente, enfocándose en la palabra de Dios y utilizando ilustraciones que dirigieron sus mentes a la palabra de Dios. Él dijo, el que tiene la espada agudo de dos filos, dice esto. Entonces, cuando pensamos en el espada de doble filos, especialmente en la boca, estamos contemplando la palabra de Dios. Al que venciere, dará a comer del maná escondido. El maná también es una representación de la palabra de Dios. Exactamente. Sí, el pan de vida. Entonces, él presentó, trayendo a esta iglesia la importancia de su palabra. ¿Qué relación tiene la palabra con su éxito, con su fidelidad, con su capacidad para permanecer y para finalmente vencer? Ellos están donde están morando donde hay la silla de Satanás, el trono de Satanás. ¿Cómo ellos van a permanecer? No escuchando mentiras y doctrinas engañosas de espíritus inmundos, pero escuchando a Él, quien tiene el verdadero autoridad. ¿Cómo van a permanecer? No alimentándose con filosofías y teorías vanidosos, pero comiendo el pan de vida, el maná vivo. Así ellos van a poder llegar a la estatura que Dios tiene para ellos. Yo también remarqué algunos aspectos. Dice, entre las cosas que tiene contra esta iglesia, dice que tienes allí a algunos, o sea, que toleraba, que permitía a algunos que adhieren a la doctrina de Balaam. Y después dice, asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaítas. Bueno, era difícil ser hijo de Dios en la iglesia de Pérgamo, al ser una iglesia que moraba donde mora Satanás, o sea, estaba invadida por todos lados. Pero Dios le reclama esto de no participar, porque es un delgado equilibrio. Por otro lado, nosotros no somos quienes para ir a sacar la cizaña, ¿no?, en la iglesia. El que va a sacar la cizaña es Dios. Pero tampoco podemos hacer oídos sordos o hacer como que no vemos. Hay un deber que nos toca de poner la palabra de Dios como algo puro, como algo claro y como algo que la iglesia no puede dejar de seguir, como algo que nada puede opacar. Entonces, si en nuestra iglesia tenemos gente que se adhiere a la doctrina de Balaam, gente que es de los nicolaítas, no podemos permanecer neutros, no podemos quedarnos con esta realidad sin ser vehementes en llamar al orden. Y dice, por tanto, arrepiéntete. Acá hay como un doble sentido. Dice, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. O sea, quizás esta iglesia había caído por completo de alguna manera en estas doctrinas. Pero
Dios, sin embargo, la llama al arrepentimiento y no la mete en la misma bolsa con otra gente que no iba a sentir el llamado de Dios. Entonces Dios dice, vendré a ti, arrepiéntete que vendré a ti y pelearé contra ellos. O sea, Dios no quiere pelear contra nosotros. Sí. Dios no quiere raernos de la vida a nosotros. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Es bueno si consideramos eso, ¿qué podría ser la doctrina de Balaam? Porque en la Biblia no leemos ninguna doctrina de Balaam. Pero qué lección el ejemplo de Balaam dejó por nosotros. Qué doctrina él estaba enseñando, demostrando, avanzando con su actitud, con su práctica. Porque ve que él era siervo de Dios, pero por el amor de dinero, él cambió su lealtad, cambió lados. En vez que está apoyando el pueblo de Dios, quien estaba bajo la plena bendición y la protección del cielo, él comenzó a utilizar su fuerza, su influencia y lo que él tenía para mover a Israel de su estado de seguridad y bendición, para que ellos podían caer bajo el juicio de Dios. Moviendo ellos como él mismo fue a maquinar su mente para ver cómo él podía maldecirlos. ¿Para qué? Solamente para que él podía recibir un beneficio financiero en ese caso. Entonces, a los que tienen la doctrina de Balaam, son personas que tienen nombre, quizás tienen acceso con el pueblo de Dios, pero no tiene un interés en el bienestar del pueblo, en la seguridad del pueblo, pero son capaces a utilizar sus influencias por la misma para debilitar el pueblo. Así es. Y para que ellos puedan perder la bendición que Dios tiene para ellos. Les interesa más su bienestar económico, les interesa más los miserables bienes de este mundo que la santidad de Dios. Vemos cómo Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Dios y no lo podía maldecir porque estaba protegido el pueblo de Dios. Sí. O sea, primero, Balac, el que contrató a Balaam, había querido hacer guerra contra el pueblo de Dios y no lo podía hacer porque el pueblo de Dios estaba protegido. Y entonces, ¿cómo puedo vencer al pueblo de Dios? Y entonces surge esto de contratar a Balaam, que era profeta para maldecir al pueblo. Y Balaam tampoco podía maldecir porque estaba protegido el pueblo de Dios. Y entonces en eso del doble juego de Balaam, de ser profeta, pero a la vez prestarse a los enemigos del pueblo de Dios, le da esta sugerencia diabólica de penetrar en el pueblo de Israel a través de la tentación de la carne. Sabemos que la carne es débil, quizás la corrupción, por ejemplo, doctrinal, no podía llegar al pueblo de Dios si no es de esta forma, a través de la debilidad especial que muchas veces los seres humanos tenemos en este sentido, y cómo de esta manera logró infiltrar al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel cayera. Tenemos brevemente, aquí mismo ya nos adelanta algo, dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos. Eso tiene un significado, comer lo sacrificado a los ídolos. Y a cometer inmoralidad sexual. ¿Qué significado tiene comer lo sacrificado a los ídolos? Well,
El primero debemos mirar lo que pasaba históricamente. Entonces, Balak quería el derroto de Israel, no podía, y él contrató a Balaam para maldecirlos. Él tampoco podía, pero fue Balaam quien fue a maquinar su mente buscando formas para debilitar a Israel. No fue Balak. Entonces Balak era directo enemigo de Dios, mientras que Balaam era alguien que estaba al lado de Dios. Supuestamente, ¿no? Por lo menos hasta ese punto. Pero al final, por el amor del dinero, por el amor de ganancias, él cambió su lealtad y terminó en el servicio de Balaam. ¿Cómo? De Balak. Ve que él, en su forma, como él seducir a Israel. Usted mencionó cómo estaba haciendo una obra que apelar a la carne, la complacencia, ¿no? En vez que como profetas, todos los profetas reprende y llama al pueblo afuera de una vida de complacencia propia. Pero Balaam, no solo llamarlos, él mismo seducirlos, hizo una trampa para que ellos cayeran en complacencia carnal. Primero permite que la gente prepare comida, y rica comida, y mucha comida, y bebidas Fiestas. alcohólicas, y luego en todo ese ambiente, ahí sutilmente lleva a ellos a la idolatría, a través de la inmoralidad. Entonces, ellos mezclaban su idolatría y su culto con inmoralidad, con fornicación, eso. Entonces, los israelitas quizás no tienen mucho interés en ese tipo de idolatría, pero fueron seducidos por las sensibilidades, por lo sensual. Fueron seducido por lo que era sensual y terminó adorando dioses que no deben adorar. Y esa es gran lección para nosotros, porque mostramos cómo Satanás puede obrar tanto en el tiempo, en el pasado y hoy, en una forma similar. ¿Qué cuidado debemos tener cuando en nuestras iglesias se arman fiestas y se ponen músicas que no son de acuerdo al Espíritu de Dios? Se logra un ambiente distendido, donde hay dispersión, digamos, donde no centramos lo santo como nuestra atracción mayor a la que queremos seguir. No, dice Jesús, cuando usted decía, la palabra de Dios, que es lo que debemos comer, el maná escondido, el que debemos buscar en su palabra, dice Jesús que debemos comerlo. Dice, este es el pan que descendió del cielo, mi sangre que es verdadera bebida y mi cuerpo que es verdadera comida. Y este es el pan que yo les daré, mi carne, comed mi carne y bebed mi sangre. Y el que haga esto le voy a dar vida eterna. Entonces, muchas veces dentro del pueblo de Dios, o sea, dentro de la misma iglesia, se meten estos enviados de Balaam, quizás en la figura de un dirigente de la iglesia, quizás en la figura de un pastor o de una asociación o de eventos masivos o de eventos pequeños, pero tenemos que ver cuál es el espíritu. Si el espíritu es fijarse que vamos a habitar en las llamas de la santidad de Dios y que tenemos que mirar a Jesús para ser santos y no mirar otra cosa, o si realmente nos estamos prestando con cosas que a lo mejor no se nos presentan en principio como pecado, pero que el diablo es muy sutil para dirigirnos, para hacer que el ambiente vaya teniendo un degradez y donde imperceptiblemente abandonemos el primer amor, abandonemos el ser fervientes a lo que Dios nos llama. Y aquí
también podemos ver el rol del falso profeta, la influencia de un falso profeta, porque esa situación ocurrió en el tiempo de Moisés y Aarón, líderes y profetas de Dios que estaban guiando el pueblo a su destino, correcto. Pero Balaam era un contemporáneo de ellos. Pero ve qué pasó con Moisés, qué pasó con Aarón. Perdieron mucha popularidad varias veces por promover lo que Dios estaba trayendo al pueblo. El pueblo dice, estamos cansados de ese maná eterno. No hay fin de eso. Estamos cansados de eso, queremos comer otra cosa. y a quién ellos poner la culpa? A Dios y a Aarón y Moisés. Pero ve aquí Balaam. Él no fue culpable o no terminó siendo una persona sin popularidad entre el pueblo, no. Pero ahí vemos que ese rol del falso profeta muchas veces llegaron a popularidad con el pueblo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a reprender. No están dispuestos a decir lo que no es popular. Siempre está jugando al lado de la carne. Lo que la carne le gusta, y cosas que la palabra de Dios claramente exponer como algo que no es saludable, algo que puede ser peligroso. Y los falsos profetas están ahí diciendo, no es tan bueno, no es tan malo, no seamos tan fanáticos, tan desequilibrados, tan legalistas y cosas así. A veces llevando el pueblo más allá, más cerca de caer por complacencia de los deseos carnales. Así es. ¿Qué hizo Dios cuando pasó esto? Dice en Números 25, Israel acampó en Sittim y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a lo sacrificado a sus dioses, y éste comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió al Baal de Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. El Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol delante del Señor. Así se apartará de Israel el furor de la ira del Señor. Y si alguien quiere profundizar un poquito más en esto, puede ver el libro de Números, capítulo 31. Para Dios no hay medias tintas en esto. O sea, cuando el pueblo de Israel era una teocracia, o sea, cuando Dios era el gobernante, Dios inmediatamente sofocó este tipo de cosas cortando por lo sano. A los jefes del pueblo, que eran los encargados de bregar por las ovejas, directamente los pasó a degüello. Y un punto más, recuerda que ellos cayeron por una invitación, porque fueron invitados a una fiesta pagana. Eso también es otra cosa que debemos cuidar, porque así Satanás poco a poco comenzó a movernos de nuestra posición firme y puro y seguro, invitándonos a participar en cosas que no son convenientes, pero realmente son peligrosos, porque el resultado final es que encendemos la ira de Dios. Hoy el trono del diablo, el trono de Satanás, es toda la tierra. Y aún, y esto es lo que lo hace más engañoso aún, es las distintas religiones que se presentan como cristianas, que han sido infiltradas tanto por la doctrina de Balaam como por los nicolaitas,
que son gente que en realidad no cree en Dios, hace como que cree, pero en realidad son gnósticos, pero que son hábiles para hacerse jerarquía de las iglesias y dominar políticamente. ¿A denominaciones cristianas? Denominaciones evangélicas, católicas, en la iglesia adventista mismo también existe. Hay gente que gobierna las iglesias de manera maliciosa para que el pueblo caiga en este tipo de cosas. Si repasamos la historia de lo que sucedió cuando Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, invitándolos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, tal como dice el texto apocalíptico, veremos que aquello significó que el pueblo de Israel participara de cultos paganos, comiendo las cosas sacrificadas a sus ídolos, con aquellas mismas prostitutas con las cuales entraron en fornicación, lo cual tiene un gran significado espiritual también, dado que las rameras, en lenguaje profético, simbolizan iglesias apóstatas que se prostituyen detrás de los reyes de la tierra, en búsqueda del poder mundanal. Por otra parte, las cosas sacrificadas a los ídolos conforman su comida, es decir, las enseñanzas que transmiten aquellas iglesias, también llamado el vino de su prostitución. Entonces, lo sacrificado a los ídolos es el engaño. Y estas rameras tienen un significado espiritual que tienen que ver con iglesias. Por eso decimos que ahora es mayor, porque antes venía de pueblos paganos, pero ahora viene de iglesias que parecen cristianas, que se dicen cristianas, pero en realidad nos venden un mensaje disfrazado de cristianismo, pero es pagano. Han dejado a su marido, por eso son rameras, y han ido atrás de Satanás, porque se presenta que van atrás de los reyes de este mundo. Pero ¿quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que ha usurpado el poder de este mundo? Que se lo ofreció a Jesús en el desierto y Jesús lo sacó volando. Es Satanás. Es Satanás. Si somos hijos de Dios, debemos comer la palabra de Dios. El maná escondido. Eso es nuestra comida. Lo que viene de la boca de Dios. Eso es nuestra comida. Pero el mundo está ofreciendo su comida, sus filosofías, sus ideologías, y podemos ver que el mundo religioso, el mundo cristiano, está en gran peligro a caer en ese mismo tipo de tentación hoy. Estamos justo porque vemos tantas ideologías que son directamente contrario a la palabra de Dios, tan obviosamente, son tan obviosamente contrario que hasta parece ridículo. Pero a la misma vez vemos las iglesias haciendo concesiones, hablando sobre la tolerancia de esas cosas. Cuando en Dios no hay nada de tolerancia para nada que es falso, Dios no tiene tolerancia para nada de eso. Nada que es malo, nada que es falso, Dios tiene tolerancia. ¿Sí? Dios es paciente con el pueblo. Es muy paciente con el pueblo. Pero Él no tiene nada de tolerancia para el mal. Y para lo que es falso, lo que es mentira. Lo que Satanás está haciendo hoy es para venir a nosotros y decir, como cristianos, ustedes deben ser más como Balaam. Más como Balaam, jugar al lado de popularidad, porque si no, la gente van a decir que ustedes son intolerantes, que ustedes son promoveres de hate speech, odio, de rhetoric, de odio, como ellos están ahora
clasificaron muchas verdades, que expresiones de odio. Entonces ahí vemos la influencia, la presión de Balac para convertirnos en Balaam, para convertir las iglesias y los líderes y el liderazgo eclesiástico al camino de Balaam, para ser bien visto en los ojos de esta generación. Entonces comenzamos a tapar un poco aquí, un poco allá la palabra de Dios y olvidar lo que dice Jesús. Yo soy Él quien tiene la espada aguda de dos filos. Ahí vamos a encontrar nuestra identidad contra eso. Pero no, nosotros queremos poner la espada, poner ropa, poner materiales ahí para quitar el filo. Porque va a ser muy doloroso, la gente no va a aceptar. Se nos presenta el engaño tratando de imitar, de camuflar, y no tiene nada que ver en realidad el vino de prostitución, el vino fermentado de pecado, con el vino sin fermentar, el vino puro, que es la sangre de Jesús por nosotros. Y se nos quiere presentar como aburrido el gozo de Dios, el gozo santo de Dios, para meternos esto que puede parecer algo tentador, algo lindo para el que no conoce, para el desprevenido, para el que no ha inquirido en la palabra de Dios y ha visto la altura, la profundidad, la nobleza inigualable que tiene Dios para nosotros. O sea, hay dos comidas que se nos dan. Una es la comida de Jesús, que es para vida eterna, y otra es esta comida que se nos ofrece y que debemos detectarla y debemos reprobarla. Amén. Venga de quien venga. Siguiendo el desarrollo que Noé hace en su libro de este tema, dice que en consecuencia la doctrina de Balaam tiene que ver con acuerdos y prácticas ecuménicas que hacen participar al pueblo de Dios con iglesias prostituidas, comiendo su misma comida, ofrecida al diablo, es decir, sus enseñanzas, y bebiendo el vino de sus prostituciones. ¿Qué está pasando en esta iglesia? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Lo que podemos observar a través del propio mensaje de Jesús es que esta es una iglesia que ha pasado por persecuciones en el pasado, pero que en el presente se encuentra en calma. De hecho, lo único que Jesús resalta de ella, y que no es menor, es que ha retenido su nombre y que no ha negado su fe, ni aun en los días del martirio de Antipas. Lo que claramente nos revela que los días de persecución eran cosa del pasado. La realidad del presente en esta iglesia es una aparente calma a costa de algunas concesiones. Permitir la introducción y el desarrollo de las doctrinas de Balaam y las de los Nicolaitas. Se infiltra a la iglesia de Dios. Y entonces aparecen doctrinas que no son de Dios. Dios es bueno. Dios, vamos a seguir pecando porque somos débiles. Vamos a seguir pecando hasta la venida de Jesús, para adormecernos y para que sigamos en nuestros pecados y no nos tomemos de Jesús para superarlos. Espectáculos en la iglesia, circo, se recurre al pan y circo. La iglesia se llega a asemejar a un club social donde nos vamos alejando de Dios y nos vamos pareciendo, esto del ecumenismo. Nos unimos, pero no nos unimos con Dios, sino nos separamos de Dios para unirnos con los demás paganos, digamos, que a veces se nos presentan como cristianos, pero en realidad
hay una unión a nivel mundial. Es este poder que el diablo le ofrecía a Jesús y que Jesús rechaza. O sea, el ecumenismo es una cuestión no solamente de religiones, es una cuestión que incluye a los gobiernos de las naciones. Y bueno, ¿no? Como esa obra sutil para de ganar popularidad con el mundo, con los enemigos de Dios. Amistad con los enemigos de Dios es enemistad contra Dios. El que ama el mundo, Dios dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces vemos cómo tanto con la ilustración de Balaam y con lo que estamos viendo ahora, y podemos ver quizás en otros siglos algo similar, esa influencia de Balaam, es para ganar popularidad, para quitar el ofenso. Y los cristianos tienen algo que es ofensivo. Y entre todo es ofensivo, tenemos varias cosas que es ofensivo al mundo. Quizás la pureza, quizás la santidad, quizás la vida de abnegación y de sacrificio. Eso es ofensivo al mundo. Pero también hay cosas en cristianidad que es ofensivo al mundo religioso, que ofende a todas otras religiones. Por ejemplo, Jesucristo, el único Salvador y el único puerta entre Dios y el hombre. Si habla sobre Jesús como buen hombre, como profeta, bien. Pero cuando habla sobre lo que Jesús dijo sobre este punto, ahí todas las otras religiones van a tomar ofensa. Entonces, esas son las cosas que debemos poner al lado. ¿Para qué? Para que podamos estar en amistad con todo el resto. Y eso es lo que está corrompiendo los que tienen un llamado para hacer sal y para hacer luz en este mundo. Corrompimos poco a poco porque Dios es tolerante y debemos ser como Cristo. Así el mundo ahora está está enseñando a la iglesia cómo debe conducir. ¿Qué tipo de cristianos es usted para decir algo? Algo así. Hablo sobre un mensaje que hablo sobre la destrucción de los que no quieren arrepentirse, no quieren escuchar la verdad, odian la verdad y quieren seguir en el camino de mentiras. Si alguien dijo que ese va a llevarte a destrucción, la gente dice, ¿qué tipo de pastor? ¿Qué tipo de cristiano es? Que odia a la gente. Esa influencia de que intimidar el pueblo de Dios y nos llevó nos quitó nuestra voluntad, nuestra disposición a mantener la palabra firme y filiado y directo. Es bien sutil, pero muy, muy peligroso. El primer amor que Jesús le reclama a su iglesia es lo que debe envolvernos para que la gente vea la firmeza en la palabra de Dios, pero por el otro lado vea el amor a los perdidos, el amor a los pecadores, como Cristo nos ama a nosotros. Y eso es bueno porque... Ni aislarnos y decir, bueno, y volvernos locos y fanáticos, ni tampoco condescender con el pecado. Y ese elemento del amor no es contrario de la dádiva de la verdad a los que necesita, porque es la única forma que vamos a salvar una generación de esclavizado, un mundo esclavizado a tinieblas y mentiras. Vamos a conocer la verdad y la verdad haznos libre. Entonces, si amamos, entonces debemos amar suficientemente
para decir la verdad, porque queremos que por medio de la verdad, la gente y todos, nosotros también, hallamos libertad. Algunas características más de esta ciudad de Pérgamo, que era una mini Babilonia, una mini Babel. Se dice de esta iglesia que mora donde está el trono de Satanás y que Antipas fue asesinado donde mora Satanás, por lo que nos preguntamos, ¿qué implica esto en su significado original allí en la ciudad de Pérgamo? Si prestamos atención, la morada de Dios con los hombres se encontraba en el tabernáculo de reunión del santuario hebreo. Ahora, de acuerdo a las propias palabras de Jesús, la morada de Satanás con los hombres, en aquel momento, se encontraba en Pérgamo. Pérgamo era el centro pagano de deidades antiguas, donde se encontraba el trono de Zeus, una divinidad griega considerada el padre de los dioses y de los hombres. Pérgamo también era la sede del antiguo culto babilónico al sol, dado que cuando los babilonios fueron derrotados por los medos y persas, sus sacerdotes huyeron al Asia Menor y establecieron su colegio central en la altiva ciudad de Pérgamo. También en Pérgamo se practicaba la adoración de hombres como si fueran dioses, contando con el primer templo erigido en honor del emperador romano Augusto, otro dedicado a Trajano y otro a Severo. Pérgamo contaba además con el santuario de Asclepio, el dios de la medicina y la curación, el cual creció tanto en fama que fue considerado uno de los centros terapéuticos más famosos del mundo romano. Galeno, el médico más renombrado de la antigüedad, aparte de Hipócrates, nació en Pérgamo y recibió su formación en el Asclepieion, templo curativo consagrado al dios Asclepio, gestionado por sacerdotes conocidos como latromantis. En tanto, según la mitología, la familia de Hipócrates descendía de este mismo dios. Las serpientes estaban consagradas a Asclepio, por lo que eran usadas en los rituales de curación, llegando a dejarlas reptar en el suelo de los dormitorios donde los enfermos dormían. Todo lo cual constituyó la base de la medicina moderna basada en drogas. Era representante de lo que hoy es el mundo. Hoy el mundo es un gran Pérgamo. Se ponía al ser humano como centro, se adoraba a los seres humanos. Y el ser humano también como esperanza, o sea, para los enfermos, ellos también tenían los remedios mágicos que venían de las serpientes. O sea, ninguna figura más real para simbolizar al mismo diablo. Los hijos de Dios son llamados a otro tipo de sanidad, a otro tipo de salud. Dios nos invita de otra manera y no somos nosotros el centro es Dios. No sé si va a decir algo, Mark. Un ambiente que no es muy diferente del ambiente filosófico de nuestra situación hoy. A un lado hay muchas voces llamando al cristiano a tolerancia a la maldad. Pero los mismos que están llamando a todo el mundo para tolerar la maldad no tienen nada de tolerancia al cristiano o Dios verdadero. La doctrina es no ofender a nadie, hacer todo lo que puede para evitar el ofenso. ¿De quién? De los que está pasando todo el tiempo y utilizando todos sus medios y toda su fuerza para ofender a Dios. Entonces, los seguidores de Dios
que tiene un llamado para andar y vivir en temor de Jehová, está recibiendo llamados todos los días que no ofende a nadie, pero no ofende a un pueblo que está pasando todo el tiempo ofendiendo a Dios verdadero. Y si recibimos esa doctrina de Balaam, si caemos en esa doctrina, en esa influencia, caemos en un gran engaño, porque mira cómo Jesús habla aquí. Él mencionó su fiel mártir, Antipas. Entonces, ¿qué? Lo habían matado. ¿Qué está diciendo? No seas engañado. No escucha a esa gente que habla paz, paz, paz y pretende que ellos son bien tolerantes, son bien amorosos. No, son bien capaces a matarte. Si usted ama a Dios, ama la verdad, no tiene nada de tolerancia para ti. Entonces, cuídase. Ahora, ¿cómo llegó la iglesia cristiana a mezclarse, a sincretizarse con el paganismo romano? Así, de ser una iglesia pura que Jesús dejó, en tan poco tiempo llegar a esto. Bueno, veníamos de la persecución que sufrió Esmirna. El imperio romano fue implacable con los cristianos. Los echaba a las fieras, los mataba, los quemaba, los crucificaba. Pero el diablo se dio cuenta que era imposible, que la sangre de cristianos era semilla de cristianos. Entonces, en un momento desde el Imperio Romano, el emperador Constantino en el 313 ofreció una cara amigable al cristianismo, invitándolo a unirse a su imperio, participando de sus cultos oficiales. De perseguirlos y matarlos a decir, vengan, van a participar de los cultos oficiales. Van a ser la religión del Imperio Romano ahora. Bueno, una gran trampa, una sutil trampa del enemigo, que nunca debió ser aceptada por los cristianos. En el 321, Constantino introdujo el venerable Día del Sol, esto es el domingo, como día de descanso obligatorio para cristianos y no cristianos, en reemplazo del sábado que Dios le había dado a su pueblo. Y 62 años después, el emperador romano Teodosio le cambió el nombre de Dies Solis, que significa Día del Sol, por Dies Dominicus, que significa Día del Señor, camuflando de esta manera el pagano Día del Sol con un lindo nombre de apariencia cristiana. En el año 325, a través del Concilio de Nicea, Constantino estableció una relación Estado-Iglesia que permitió la expansión del cristianismo con una vitalidad inédita. En el año 375 se introdujo la veneración de ángeles y muertos, llamados santos, y el uso de imágenes dentro de la iglesia cristiana, prácticas claramente prohibidas en la palabra de Dios. En el 394 se introdujo la misa como un rito de sacrificio diario, cuando según la palabra de Dios, Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. En el 431, a través del Concilio de Éfeso, se introdujo la exaltación de María, otorgándole el atributo de Madre de Dios. En el 500, sacerdotes y obispos cristianos adoptaron las vestimentas de los sacerdotes paganos. Acá vemos cómo el Imperio Romano, de alguna manera, chupó a la iglesia cristiana, y la convirtió en pagana con el nombre de cristiana. Y ahí podemos ver ese el doble lado de la obra de Satanás. A un lado estaba trabajando con el emperador para buscar unión o unidad, para consolidar la unidad de su imperio.
él ve que si no puede seguir luchando así contra el cristianismo, es mejor buscando la paz, porque si sigue luchando, eventualmente la cristianidad va a ganar, porque es una filosofía, Pura. según ellos, es una filosofía fuerte que la muerte no puede destruir. No hay temor, no hay ningún temor en tierra o infierno que puede quitar o sofocar el fe cristiano. Eso es lo que el emperador reconoció. Entonces él dijo, no sirve, seguimos matando, porque más que matamos, más ellos convirtió, otros aceptó, y esa gente están inmediatamente que alguien llegó a ser cristiano, está dispuesto a morir. Y no tiene miedo de morir. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con todo ese imperio si dedicamos a matar a ellos? No, debemos buscar una forma mejor que va a servir el propósito del imperio. Entonces, hacemos amistades. Y al otro lado tenemos los líderes de la iglesia como Eusebios, el obispo de Roma, que estaba buscando popularidad y poder por la iglesia. Popularidad y poder para una entidad religiosa, pero popularidad en el mundo. Entonces ahí ve una enlace entre el emperador de Roma y el obispo de Roma, que llevó a la iglesia esa corrupción, que fue una gran ventaja, una gran ventaja terrenal para ambos grupos, para los dos ambiciones, porque el emperador podía fortalecer y llevó a un cierto nivel de unidad a su imperio, y mientras que el obispo de Roma podía crecer la influencia de su influencia como una figura religiosa aún entre los paganos. Una obra maestro de Satanás mismo. Pero vemos que es algo que no ofrece nada de cristianismo. O sea, es algo que es una abominación hacia Dios. Inmediatamente empieza los obispos de Roma a querer ser llamados Padre, cuando Jesús había dicho, no llaméis Padre a nadie en la tierra, pero no conforme con esto, quieren ser llamados Papa, o sea, Padre de los padres, Santo Padre, Sumo Padre. O sea, inmediatamente quieren ocupar el lugar de Dios, el lugar del Padre. Qué ciego tenemos que estar ese codicia. Los seguidores de Jesús, las ovejas, para aceptar esto, para aceptar que un hombre vil se nos presente como si fuera el Dios de la tierra. Y ahí ve que el mundo va a dar recomendación para todos que permite o que alimentar ese gusto o esa ambición abominable para estar en el lugar de Dios mostrándose como Dios. Porque muchas veces citamos 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, sobre el hombre del pecado. Pero lo que olvidemos muchas veces es que hay un hombre de pecado en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué Eva cayó a esa tentación si ella era perfecta? ¿Cómo cayó Lucifer? Codiciando el lugar de Dios. Eva también. Entonces, si ellos en su perfección podían caer en eso, ¿cuánto más nosotros corruptos? Entonces, ahí ve que
En el mundo, Satanás sabe que la levadura del mundo es exactamente ese espíritu, esa ambición para codiciar, esa ambición para codiciar el lugar de Dios, para sentarse en control y no escuchar a nadie más. Entonces, está bien, cuando Él está promoviendo su amor y su tolerancia, es para todos que abrace el mismo espíritu de su reino, sea como Dios. Un ardiente celo para ser como Dios. Hay paz, va a haber una maravillosa paz entre todos que tiene esa ambición. Pero ahí va a haber la sorpresa, porque Constantino dijo, no vamos a tener más persecución. Y el obispo de Roma dijo, vamos a colaborar con los paganos. Pero cuando el resto de la iglesia no estaba con ellos en esa corrupción, en esa venta de la verdad de Cristo Jesús, ahí vemos que ese supuesto paz no era no era algo verdadero, no era algo realmente seguro, porque la persecución continuó. Solo que a esta vez no era el poder secular tanto que estaba maltratando a los santos, sino el poder religioso. Era el poder religioso. Bueno, vamos a puntualizar entonces cómo la iglesia pasó de ser perseguida a ser perseguidora, de ser seguidora de su esposo, seguidora de Cristo, a ser una ramera, seguidora de Satanás. Entonces, los papas, los obispos de Roma, empezaron a usurpar el lugar de Dios Padre, pretendiendo tener una plenipotencialidad para toda la tierra. A ser los reyes de la tierra, lo mismo que el diablo había ofrecido. Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. También pretenden reemplazar a Cristo, permitiendo que los llamen el dulce Cristo de la tierra. Se atribuyen funciones que corresponden al Espíritu Santo, tales como ser vicario o representante de Cristo en la tierra. Aceptan que los hombres se postren delante suyo, cosa que ni Pedro, supuestamente el primer papa, según ellos dicen, cosa que no es así, permitió que hagan con él. Y aún el ángel Gabriel tampoco permitió que se lo adorara, y sin embargo los papas que se hacen llamar, la gente se postra ante ellos, que es algo que ellos propician. Dicen tener poder para perdonar pecados, lo cual es otra blasfemia, pues solo Dios puede perdonar pecados. También pretenden tener poder para establecer la doctrina de la Iglesia de manera infalible. O sea que ellos son los que interpretan la Biblia, que nadie les venga a discutir nada, porque son infalibles. Cuando ninguno de los apóstoles se atribuyó tal facultad, sino que buscaron la dirección del Espíritu Santo en asambleas representativas reunidas en concilio. Por esto el significado profético de las palabras de Jesús, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, perfectamente se aplican a este período de la historia en el que la Iglesia se unió con Roma, imperio al cual el diablo le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Está escrito que así iba a ser, y así es como fue. ¿Cómo puede ser que quienes siguen a Jesús puedan aceptar esto? Y no estamos exentos, porque el diablo se larga ese mismo lance con cada uno de nosotros, y en cuanto desviamos la mirada de nuestro rey, caemos. Se cae a todos los niveles. Como bien dice acá el libro de Noé, el mundo hoy por hoy es el trono de Satanás. Y eso es la verdad. Eso es el gran peligro. En Apocalipsis 13
En Apocalipsis 14, especialmente 14, vemos dos pueblos. Los que tienen la marca del bestia y los que tienen el sello de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es el secreto de la victoria del 144,000 sobre la bestia y su marca? Siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué ellos tienen en su frente? El nombre del Cordero y el nombre del Padre. Significa que al frente de sus afectos, de sus motivaciones, es algo diferente que el resto del mundo. En el mundo, ¿qué está en su frente? ¿El número de la bestia qué es? El número de hombre. El número del hombre, 666. ¿Qué es? ¿Por qué 666? Porque 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. ¿Pero por qué 666? Tiene 6, tiene el hombre, tiene el número 6 3 veces. Y el número 3 es un número perfecto. Es el número de perfección divino. Entonces, 666 significa que la incorporación de la ambición de todos los caídos para estar en el lugar de Dios. El hombre en el lugar de Dios, mostrándose como Dios. Eso es lo que significa 666. En vez del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el hombre y el hombre, digamos. Exactamente. Entonces, para resistir la bestia exitosamente, no es solamente tener conocimiento teórico de lo que es bien y lo que es mal. Es para conocer el raíz de este sistema diabólico, que su fortaleza está en la ambición primordial del hombre, en la ambición primordial del ser caído. ¿Qué es la ambición primordial del ser caído? Para ser primero, para ser supremo. Y no importa cuánto conocemos y cuál filosofía decimos que promovemos, cuál denominación o qué religión decimos que abrazamos, si no vencemos eso, vamos a adorar a la bestia, porque vamos a estar en amistad con este sistema de exaltación propio. Los 144,000 ganó la victoria porque ganó la victoria sobre el yo. Amén. Amén. Ganó la victoria sobre el yo, porque la semilla del verdadero fe que Cristo a través del Espíritu Santo plantó en ellos, conmover sus almas a un verdadero y sincero celo por la primacía de Dios y su Hijo, porque Dios merece su lugar de supremacía absoluto. Él merece. Y no hay nadie que tiene un derecho a enfrentar a Él por este lugar y vivir. Nadie. Los que permanecen en esa disposición a enfrentar a Dios por lo que Él es digno, la supremacía, Dios da a ellos espacio para arrepentir. Está dándonos espacio para arrepentirnos. Pero si ese momento viene y llegamos a ser maduros, esa disposición llega a ser maduro en nosotros, no vamos a poder estar en el reino de Dios, porque lo más grande, la cosa más odioso para alguien que quiere tener el lugar de Dios, ¿qué es? Dios. Exactamente, Dios mismo. Así fue, el enemigo cuando Dios creó a nuestra familia humana, cuando Dios creó al hombre, ahí fue que se puso celoso de Jesús y su intención es Él gobernar
este mundo. Pero bueno, aunque el enemigo es astuto para cegar a los seres humanos, Dios es luz, es un río de luz Amén. que nos puede inundar y podemos vencer en su nombre. Aunque claramente Jesús rechazó la tentación de recibir los reinos del mundo a cambio de postrarse ante Satanás, de ningún modo negó sus pretensiones al dominio del mundo. Tiempo más tarde, aún luego de la muerte y resurrección de Cristo, el apóstol Juan afirmó: «El mundo entero está bajo el maligno». Y Pablo agregó: «Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo», es decir, de ángeles caídos, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Con lo cual, podemos concluir que el trono de Satanás se encuentra en este mundo y que él lo da a quien quiere. Intentó entregarlo a Cristo, pero fue rechazado. Sin embargo, Apocalipsis revela quién así aceptó su trato. Dice: «Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad». Aquella espantosa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es símbolo del poder romano, primero pagano y luego papal. A este poder el dragón, es decir, el diablo, le dio su poder y su trono y su gran autoridad. En tiempos del Imperio Romano, quienes se sentaban en el trono de Satanás, siendo adorados como dioses, eran los emperadores de Roma, los cuales impulsaron terribles persecuciones hacia los hijos de Dios. Luego de la caída de estos, el enemigo ha actuado a través del papado, quien se constituyó en heredero de aquel trono infernal ostentado por Roma, continuando con sus persecuciones contra los verdaderos cristianos durante 1260 años, que duró su poder absoluto durante la Edad Media. Esto fue así porque el obispo de Roma, aquel que se presenta como el representante de Cristo en la tierra, aunque está en total contradicción con él, aceptó también aquella propuesta que Cristo rechazó, recibiendo los reinos del mundo de manos de Satanás, razón por la cual el papado siempre ha pretendido el gobierno del mundo. Lo habíamos dicho con nuestras palabras, pero quería dejarlo así claro como está aquí. Y vemos aquí a 3 personajes nefastos que de alguna manera fueron arquitectos de la construcción de esta iglesia que se presenta como cristiana y en realidad es una iglesia que lo que mejor tiene de su título es romana, porque realmente es la continuación de las herejías del paganismo de Roma. Está el teólogo Tomás de Aquino, el Papa Inocencio III y el Papa Gregorio VII. ¿Qué fue lo que ellos pretendían y lo que volcaron en la doctrina de la Iglesia Católica? En este sentido, la ley canónica sostiene que la jurisdicción y supremacía del Papa es universal. Él es el rey del mundo. De igual manera, el Papa Gregorio VII, resumiendo su concepción del papado en un documento titulado Dictatus Papae, que se puede buscar en internet, dice: en el cual se alza como representante de Dios en la tierra, con poder absoluto sobre autoridades eclesiásticas y civiles. Afirma: solamente el pontífice romano se puede llamar con derecho universal. Solamente él puede usar la insignia imperial. Podría deponer emperadores. Nadie puede revocar una sentencia dictada por él. Él no puede ser juzgado por nadie. También Inocencio III,
En una carta dirigida al patriarca de Constantinopla en el 1199 declaró: «El Papa es el vicario de Cristo, incluso de Dios mismo. No solo se le ha confiado el dominio de la Iglesia, sino el gobierno de este mundo. Es rey y sacerdote al mismo tiempo». Luego, Tomás de Aquino hizo de estas pretensiones papales una parte de la teología católica, afirmando: «El poder secular está unido al espiritual en el Papa, quien posee la cima de las dos autoridades, la espiritual y la secular». Cuando estuvo la Revolución Francesa, estaba profetizado, dice: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Dejó de tener poder absoluto. Pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón, porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede combatir contra ella?». Aquí tenemos la profecía que dice que una vez curada esa herida que le hizo la Revolución Francesa a la Iglesia Católica, al sacarle ese dominio absoluto, va a ser curada y va a recobrar el dominio, ese dominio total y universal. Por eso estamos asistiendo al ecumenismo, donde todas las iglesias están haciéndose una misma cosa con esta bestia. Y no va a ser un poder simple. Mira el nivel de confianza, de admiración que los habitantes de la tierra tienen por ese poder. Está diciendo: ¿quién puede hacer guerra contra ella? ¿Quién? Claro. Entonces, ahí va está. A inspirar miedo, va a inspirar temor. No va a haber posibilidad aparentemente sí, de enfrentar a este poder. Pero los hijos de Dios no le tenemos miedo a nada, porque somos hijos de Dios precisamente. Sí. Por esto, en la actualidad, habiendo prácticamente curado de aquella herida mortal que le imprimió la Revolución Francesa, el papado continúa insistiendo en sus pretensiones al trono del gobierno mundial. En este sentido, Malachi Martin, eminente teólogo experto en Iglesia Católica, ex jesuita y profesor del Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano, autor de bestsellers como Los Jesuitas, escribió en su libro Las llaves de esta sangre, en el año 1991, hace prácticamente, en el 1991 se publicó el libro, pero le debe haber llevado un tiempo escribirlo, o sea que hace más o menos 35 años de que publicó este libro, acerca del Papa Juan Pablo II. Dice: este Papa está empeñado en una lucha para saber quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad. Sobre la totalidad de los 6 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. Bueno, esto ya se superó, ya somos 8 millones. Porque Juan Pablo, como pretendiente vicario de Cristo, reclama para sí el derecho de ser la corte de último recurso sobre la sociedad de estados como sociedad. O sea, pretende estar sobre todos los estados, ser la corte de último recurso. Y pretende tener el control de todos como sociedad y de cada uno. Hace 35 años. Hoy vemos que esto es posible, que lo están logrando mediante los medios digitales, los celulares, la tecnología, el 5G, etcétera, etcétera, que tienen el chip del cerebro de cada uno y que juzgan a cada persona y controlan, va a ser un poder controlador. Pero hace 35 años, ¿quién se iba a imaginar esto? Y ha ido creciendo, o sea, si esto es lo que querían hace 35 años, esto era lo que proyectaban,
Hoy está toda la ingeniería trabajando a full para lograrlo. Debemos ver, podemos verlo. Habíamos hablado que en Pérgamo también existía una división de salud. El 23 de julio de 2023, o sea, hace un par de meses, dice gripe aviar. El nivel de contagio es inédito y la Organización Mundial de la Salud pide prepararse para evitar lo peor. Parece que hicieron un ensayo con los gatos y murieron todos. Quiere tener lista la vacuna para los humanos. ¿Y dónde se cocina el tema? El representante de la Organización de las Naciones Unidas en el área de salud, ¿a quién va a ver? Y no nos perdamos el epígrafe. Dice, el director general de la Organización Mundial de la Salud está preocupado por la gripe aviar. El lunes visitó al Papa por segunda vez. Y los periodistas de este diario, que son totalmente paganos, no se privan de poner este comentario. La primera vez que lo visitó había sido antes de la pandemia del COVID. Mira cada cual puede mira pensar. bien sus rostros. Ve entendimiento ahí. Y su misión. Ve entendimiento. Hay uno que está con la cabeza levantada y otro con la cabeza... Nosotros sabemos lo que los mases no saben. Lo que podemos inferir es que nos tenemos que preparar. No hay nada que temer. Anoche una hermanita de aquí de Bolivia que de vez en cuando se comunica, me mandó un mensaje muy preocupada de que cuándo viene la próxima crisis. Le dije, hermana, viene muy pronto, pero si estamos bajo las alas del Omnipotente no tenemos nada que temer. Ella ya se ha comprado un pedazo de tierra en el campo. Ella, si bien es una hermanita muy humilde, que es madre y padre de hijos ya grandes, tiene una hija que incluso tiene un problema de salud, tiene un hijo que también tiene sus luchas complicadas y ella hace de sostén de la familia vendiendo mates. Pero cómo Dios bendice y esa gente que actúa en el sentido que Dios manda no tiene nada que temer. No tenemos nada que temer a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado hasta ahora. Y si miramos a Jesús y procedemos en consecuencia. Dios, por ejemplo, nos manda al campo. Vemos que, por ejemplo, en Haití se están haciendo experimentos en distintas partes del mundo. En Haití se mató al presidente y se dejó el país a las mafias, a las pandillas. Y es terrible lo que pasa. ¿Quiénes tienen mejores posibilidades? Los que están en el campo. Los que están en las ciudades son rehenes de las pandillas. Y esto está sucediendo aquí nomás, cerquita, también en Perú. Me estaban contando que hay una especie de mafia de gente venezolana que va a la gente que tiene empresas, negocios, y le dice, bueno, me vas a pagar una cuota mensual o te voy a destruir. Y evidentemente tienen el respaldo de los gobiernos o de alguna manera se pueden sobreponer a eso, porque ¿cómo puede ser que actúen con tanto? El mundo se está haciendo algo insoportable. Y Dios nos ha dado sus indicaciones. Él nos va a proteger. ¿Pero dónde nos va a proteger? En el campo. En este contexto no debiéramos dejar de prestar atención al mensaje en su sentido literal, además del simbólico. En efecto, Apocalipsis presenta este pecado entre aquellos por los cuales el mundo quedará excluido de la salvación de Dios. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Dice, ahora no solo los mundanos cometen este pecado, y lo tenemos que reconocer, y lo tenemos que visibilizar. En la iglesia de hoy también se comete mucha fornicación y adulterio a todo nivel. De hecho, desde los sacerdotes y pastores hasta simples miembros de la iglesia caen en esta terrible abominación que mina nuestra fe y nos hace perder la bendición y la protección de Dios. Y todo a consecuencia de haber permitido la introducción de doctrinas nicolaitas que hacen considerar la gracia de Dios de una manera liviana, difundiendo la creencia de que Cristo ama tanto al pecador que lo perdonará y lo bendecirá aún en sus pecados, predicando además que seremos salvos aun si continuamos en ellos hasta la misma venida de Cristo, dado que supuestamente es imposible ser perfecto, todo lo cual es un terrible engaño. La Biblia es clara cuando dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. ¿Será que en alguna manera hemos caído en fornicación, en adulterio? Dios nos está llamando. Dios nos quiere bendecir, nos quiere proteger. Y para eso debemos salir de esto y debemos ayudar a nuestros hermanos a salir de esto. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. Hay dos reinos aquí. Uno es el reino de Dios, donde Dios gobierna con sus leyes. El otro es el reino de Satanás, donde él dice, usted gobierna, tus gustos gobierna. ¿Cuál es el resumen del verdadero satanismo? Es ese dicho, hacer lo que tú quieres. Que es un engaño, porque en realidad el que nos gobierna y el que nos sugiere y el que es el diablo. En realidad ya no somos ni siquiera nosotros. Sí. Por supuesto, él sabe que la voluntad de sus súbditos son en esclavitud de sus gustos. Y él es quien está manipulando sus gustos. Entonces, hace lo que quiere. Él sabe que si hacemos eso, en este mundo de corrupción, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y ese es su gusto. Ese es el gusto de Satanás para atacar a Dios, para poner su dedo en la niña de su ojo. En la niña de su ojo. Y ese es el llamado del reino de Dios, que reconocemos que el gusto natural del hombre, nuestros gustos naturales, son contrario al gusto de Dios. Y por eso que nuestra voluntad está ligada a nuestros gustos, entonces pensamos y miramos a Dios con mucho sospecho, porque Dios no aprobó, no aprobó los gustos del hombre carnal. Y miramos a Él con sospecho y enemistad, pensando que Él vino como ladrón. En el mundo el ladrón, el percibido ladrón no es Satanás, es Dios, es Cristo. Pero la realidad es el converso. Cristo dice que
Satanás es padre de mentira y que él es ladrón y homicidio. Él dice, yo había venido para que tengas vida y tenerlo en abundancia. Tocamos a decidir, tocamos a creer en uno de esos testimonios. Tocamos a recibir uno de esos reinos. El reino de Dios, donde Dios es supremo, donde Dios tiene el derecho absoluto para dictar arbitrariamente lo que es correcto y lo que es malo. Y donde todos sus súbditos están felices y viviendo en una plena confianza que Él es bueno y justo. Entonces todas sus palabras son verdaderos, son veraz, son alfa y omega. Él es alfa y omega. O si no, quedamos en el reino de tinieblas. Eso es, no hay lugar medio. Me están quedando apenas 2 placas que vamos a intentar leerlas rápidamente y vamos a concluir con nuestro tema de hoy. La fornicación en términos espirituales también tiene que ver con aquellas relaciones prohibidas que tiene la Iglesia con los reyes de la tierra. Dice Apocalipsis, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas, dicen en Apocalipsis 17:15, o sea, seguido a este texto, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, o sea, domina esta ramera a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y es especialmente este el pecado que aquellos representantes de Balaam enseñan a cometer a la iglesia de nuestros días, induciendo a sus dirigentes a mantener relaciones ilícitas que vinculan la iglesia con el Estado de una manera incorrecta ante los ojos de Dios, haciéndola alejarse de Él como su proveedor y protector, en busca de poder y prosperidad provista por otro, el Señor Estado. De este pecado es culpable el papado, símbolo máximo de prostitución eclesiástica con los reyes de la tierra. Sin embargo, casi todas las iglesias se han contaminado bajo estas mismas prácticas: exenciones impositivas, codiciados subsidios, jugosos contratos, donaciones, matrículas educativas y hasta simples codeos con funcionarios públicos son, por lo general, más valorados por los dirigentes de estas iglesias que Cristo y su palabra. La indicación de Cristo en este caso es clara: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús nos tiene como algo distinto, nos quiere sacar de su furor con el cual va a pelear contra esta gente. Quiere que si hemos participado de esto nos arrepintamos y que si hemos albergado, si hemos tenido a los nicolaitas o a los que sostienen la doctrina de Baal entre nosotros y no hemos actuado para protestar, para gemir y clamar por estas cosas, lo hagamos. No sé, Mark, si usted tiene alguna conclusión cortita porque ya nos pasamos. Es bueno siempre cuando leemos la Biblia verlo en su contexto histórico y luego las aplicaciones. Y hemos hablado así hoy. Hemos mirado el contexto histórico del Éfeso, de la ciudad de Pérgamo, y la iglesia situada en esa ciudad. Y hemos sacado principios sobre la caída o sobre la
la aflicción que sufre esa iglesia y cómo esa tentación estaba tan fuerte, poderoso por su sutilez. Y ahora hemos también llegado a la aplicación, hemos llegado a una aplicación de ese principio, no solo en el pasado, pero a nosotros, quien vive en ese tiempo, quien vive justo cerca de la segunda venida del Señor y quien todavía retiene el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un llamado por el remanente de la mujer fiel, la novia del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay todavía un remanente, una última parte de estos fieles. Y Dios quiere que seamos parte de ellos. Él quiere que mantenemos nuestra pureza, nuestro compromiso, mantenemos nuestro amor y nuestro fervor y nuestro verdadero reverencia para su gloria y su propósito y sus mandatos. ¿Y cómo vamos a enfrentar esa tentación de Balaam? Porque no debemos tener duda que la levadura de Balaam está obrando hoy. Y no está obrando solamente en las religiones que decimos que son religiones falsas y idólatras. La iglesia de Pérgamo, la iglesia en Pérgamo, no era una institución satánica. Era parte de la iglesia de Cristo. Pero aún ella fue afligido por esa influencia de Balaam. Debemos entender que cuando hablamos sobre esas cosas, ninguno de nosotros somos exento de esa tentación. Ninguno de nosotros somos encima de esa tentación. Y mucho menos ninguna denominación o entidad eclesiástica está encima de este. El único salvaguardia que tenemos es nuestra fidelidad a lo que Cristo está presentándonos. Esa espada de doble filo, la palabra de Dios. Amén. Que los que mantenerse fiel a Él, obedeciendo, sometiéndose a sus dichos y a su dirección, van a ser privilegiados para comer el maná escondido, que es otra manifestación del mismo, de la palabra de Dios. Pero el maná escondido, recuerda, está apuntando al verdadero sacerdocio de Aarón. Porque ahí en la arca, ellos ponen el maná ahí y poner los varas para demostrar lo que era el verdadero, quién era el verdadero escogido, distinto de los usurpadores. Así finalmente los fieles al verdadero potestad van a estar privilegiados para recibir, para entrar en esa invitación, para abrazar, para estar unido con ese maná escondido y escogido. Amén. Cristo Jesús. Y esa es la invitación, que seamos, que no menospreciamos esos momentos, que pasamos tiempo en lectura y estudio de la palabra de Dios, que clamamos por fuerza y valentía y amor para vivir según los dichos de Cristo, no según las filosofías y ideologías de este mundo loco, pero que sea honramos nuestro Rey,
porque Él viene pronto para su pueblo. Muchas gracias, Mark. Como mi conclusión, me sumo a lo que Mark ha dicho y en el Pérgamo que hoy es este mundo, no es peor que el desierto que tuvo que atravesar Jesús. Y Jesús se estaba enfrentando a la cruz en el desierto. Y el diablo vino a sugerirle, ¿para qué vas a sufrir la cruz? Yo te doy todo el mundo, todos los reinos del mundo y toda su gloria, si postrado me adorares. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. ¿Qué puede ser nuestra respuesta cuando el maligno nos tiente? Como seres humanos, particularmente en mi caso, durante muchos años he sido víctima de este Pérgamo en el que vivimos, en el que el diablo de alguna manera nos hace vivir una vida que no es la que Dios quiere que vivamos. La verdad, me gozo poder estar aquí compartiendo el pan de Dios. No hay nada que pueda igualar a esto. Por eso los invito a los queridos televidentes que desde todo el mundo pueden ver este programa a reconocer en la palabra de Dios el tesoro más preciado, que nada de lo que el maligno nos pueda ofrecer sea tomado por nosotros para perdernos la gran bendición que Dios nos quiere dar. Gloria a Dios.